Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este primer servicio del año que nos permites tener aquí, Señor, en este lugar que tú has asignado como lugar de reunión para alabarte, para glorificarte. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento para tu palabra y que consagremos este año a ti, Señor, este 2024 a ti, Señor, que te demos las primicias del tiempo, de todo, de todas las áreas, de nuestras áreas familiares, financieras, sociales, de cualquier índole, Señor, que hoy las pongamos al altar tuyo, Señor, y que lo hagamos con reverencia, como tú lo mereces, Señor, y con temor tuyo, como tú nos enseñas también en tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vayan conmigo a Lucas 14, del 25 al 30. Lucas 14, 25 al 30 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, pongan atención, dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no se refiere a aborrecer, a odiar, se refiere a que no pongamos nuestro amor en primer lugar en otras cosas antes que a él. Y en el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El título de hoy es el costo de seguir la iglesia de Cristo y no la del hombre. En el mundo, aunque no lo querramos ver de esa manera, existen dos tipos de iglesia. No me refiero a iglesias como los templos de edificios que vemos, no, me refiero a la gente cuando se reúne, ya sea en una congregación, una secta, una denominación, pero el costo de seguir a la iglesia de Cristo, no del hombre, es muy diferente al concepto que muchas veces tenemos. O sea, cuando pensamos en tanta gente que se ha alejado del Señor, después de conocer la palabra, después de que ya conocieron de la palabra, incluso después de varios años de estarse congregando, necesitamos hacernos una pregunta. ¿De veras habrán comprendido toda esa gente que ya no se congrega en ningún lado? Y no me refiero solo aquí, porque eso sucede en general en la iglesia de Cristo. Pero toda esa gente que se ha alejado, se ha enfriado, ¿habrán comprendido de qué se trataba el seguir a Jesús como acabamos de leer? ¿Lo habrán comprendido? Hoy que estamos prácticamente comenzando el año 2024, con hoy es el séptimo día, cuando todos nos llenamos de propósitos, de resoluciones, de planes, de deseos durante el año, sería bueno hacernos esta pregunta. Y volteen con el vecino si quieren, si le tiene confianza, voltee y dígale, ¿sabes? ¿Conoces el costo de seguir a la iglesia de Cristo y no del hombre? ¿Sí? ¿De verdad lo conocemos? En la escritura que leímos de Lucas 14, 25 al 30, Jesús habla de una manera muy firme, categórica y cruda, y le habla a la multitud sobre el costo, el precio de seguirlo a él. Y es muy claro, yo creo que a nadie nos quedó duda de lo que dijo, o a quién le quedó duda. Es muy claro él en lo que dice. Y termina diciendo, miren, ahí en Lucas 14, 33, léalo, dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mucha gente cuando lee esta escritura, o cuando se la aplican mal, piensan que Dios les está diciendo que dejen todo lo que tienen y que se vuelvan unos parias y mendigos y que ya se queden sin nada. No se refiere a eso, se refiere a lo que hay en el corazón. Pongan mucha atención.
En otras palabras, el Señor está diciendo, miren, calculen los costos, El seguirme no nada más es de decir, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. No, Él está diciendo, calculen los costos. Antes de edificar, antes de ir a la guerra, hay que hacer cálculos y cualquier presupuesto que tengamos que hacer. Y les está diciendo que necesitamos calcular. O sea, ¿a qué se refiere? A decirle a la gente la verdad de lo que significa pertenecer a la iglesia de Cristo. No engañarlos con promesas falsas de que Dios te va a enriquecer, de que Dios te va a resolver todos tus problemas, de que Dios te va a dar esto, lo que tú deseas, tus anhelos, la casa soñada, el carro soñado. Son mentiras todo eso. Jesús jamás prometió bendiciones, Él prometió aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay ninguna escritura donde Jesús prometa riquezas, jamás. El único que promete riquezas es el diablo, en la palabra de Dios. Pero es tiempo de que nosotros le digamos a la gente de lo que significa en realidad y en verdad pertenecer a la iglesia de Cristo, no del hombre. El hombre promete muchas cosas con tal de tener la gente ahí, porque significa finanzas para sus ministerios, para sus vidas, y explotan. Y lo pueden ver en las redes sociales, predicaciones de solamente motivacionales, de empoderamiento, de exaltación al hombre, pero no arrepentimiento. Y la palabra es muy clara: si tú te mueres sin arrepentirte, habla muy claro a dónde vamos a ir. Por eso yo le doy gracias a Dios por lo que les comentaba hace un momento acerca de mi madre. O sea, necesitamos decirle a la gente la verdad, aunque duela. Solo así vamos a estar seguros de que estamos sembrando la semilla correcta. Y como estudiábamos en estudios pasados, de no estar sembrando semillas de plástico. En la última predicación, hace 2 domingos, estudiamos que hay solo 2 motivos por los cuales una persona se aleja de Cristo y de la iglesia. Solo hay 2 motivos. Número 1, que la persona no calculó el costo. Pensaba que al venir a la iglesia todos sus problemas se le iban a resolver como por arte de magia, sin haber un arrepentimiento, porque nunca se le habló de morir al yo, y nunca se le habló, en pocas palabras, de calcular el costo. Y se van cuando empiezan los problemas. Cuando empiezan, dicen, no, desde que empecé a ir a esa iglesia vinieron los problemas, mejor ya no voy. Y se alejan. Y nunca entendieron. Incluso gente que ha estado por años. Y número 2, que nunca se les predicó, nunca se les enseñó acerca del costo de seguir a Cristo. No se les explicó que el costo significa, como acabamos de leer, que nuestros deseos, nuestros anhelos siempre estén con el Señor. Pero hoy en día no se enseña eso, es la realidad. Hoy en día hay tantos maestros de la palabra, todos hablan de Dios, pero nadie tiene el temor de Dios. Y por cierto, pongan mucha atención en los devocionales de esta semana acerca del temor de Dios. Hoy en día abundan los maestros de la palabra de Dios, pero hay una advertencia en Santiago 3:1, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Hay una responsabilidad para aquellos que predicamos la palabra. El Señor nos juzgará más duramente por lo que enseñamos, porque es su palabra, no la nuestra. Y si la adulteramos, le aumentamos o le quitamos, Él nos lo va a reclamar. Por eso tengamos mucho cuidado. Pasen a tomarse un cafecito si quieren, hijas, ahí. ¿Qué dice Lucas 9, 57 al 62? Vayan ahí conmigo. Voy a tratar de leerles hoy que está el aire calmadito. Lucas 9, 57 al 52. Y pongan mucha atención lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, tenía disposición. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si buscas riqueza, te estás equivocando, porque yo no la doy. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando anunciamos esto, la mayoría piensa que el Señor estaba siendo, híjole, muy ingrato, muy indolente con este hombre al decirle que fuera y enterrara a su padre, pero en realidad el hombre lo que le estaba diciendo, mira, deja que mi padre se muera y que me herede lo que me va a heredar y entonces te sigo. O sea, primero busco mi beneficio y luego te sigo a ti. Pero muchas veces cuando no estudiamos o no leemos el contexto de lo que Jesús habla, torcemos la escritura y se engaña a la gente prometiéndole cosas que Jesús no prometió. Ahora, dice que yendo Jesús de camino, un discípulo, ponga atención lo que dice, un discípulo, no dice una persona, un discípulo, o sea, era alguien que ya conocía de Jesús, como sucede hoy en día, y le dijo, ¿qué le dijo? El Señor aquí describe una clase de gente que Él busca y que no estima su vida como preciosa. Él advierte, dice, mira, si buscas riquezas, mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Si tú piensas que al seguirme vas a encontrar algo, te equivocaste. O sea, Él busca personas que estén con las maletas siempre listas para ir a donde Él nos indique. Personas que vivan entregadas a Él, que se den cuenta que Él es el tesoro más valioso, no las cosas. El día que tú y yo nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Jamás he visto yo en un funeral a alguien que sepulten y que lo sepulten y que le avienten las tarjetas de banco, que le avienten las cuentas, que le avienten el dinero que tenía, ni aún su ropa, porque lo visten con la ropa que otra gente elige, ni siquiera puede elegir eso ya. Tenemos que darnos cuenta lo que Jesús dice. Ahora vayan ahí a Lucas 14, 16, 24. Miren lo que dice Lucas 14, 16, 24. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Eso es lo que sucede. ¿Qué ha sucedido aquí cuando hemos hecho eventos? Para ejemplo, estos 2 últimos eventos que hemos tenido, en octubre y el que acaba de pasar, invitamos a muchísima gente, pero todos tienen la excusa válida para no venir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí en esta escritura? Que si Él no está primero en todas nuestras decisiones, no hay reino de Dios en nuestra vida. Y por eso concluye diciendo, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hoy sucede lo mismo, les vuelvo a repetir. Hay tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para descansar, hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. Hoy incluso vamos a dar los reportes de los diezmos
y se les mandó aviso para que vinieran cuando menos por educación para venir a recoger su reporte. Y algunos dijeron que sí. ¿Y dónde están? O sea, a lo que voy es que tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Hace rato platicaba con alguien y le decía que aprendemos a valorar la vida cuando vemos a alguien enfermo que está en fase terminal. Por ejemplo, ahora que estamos yendo a visitar a mi madre y vemos tantos enfermos que están ya, algunos en fase terminal, otros que fallecen, es cuando la gente valora la vida, valora la salud. Pero ¿para qué esperar a que lleguen esos tiempos? El Señor nos enseñó a orar al Padre diciendo: venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, en otras palabras, nos enseñó a decirle: Padre, reina en mi vida, en mi casa, en la iglesia, Señor, en mi familia, y no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, no debemos perder el enfoque. Jesús vino a establecer su reino, y eso significa que su reino debe estar por encima, por sobre todas las cosas y cada una de nuestras decisiones. Y ese debe ser el propósito este año. A ver, ahí atrás, por favor, porque si no tenemos dos canales, guarden silencio ante la palabra, hay que tener reverencia. Al final pueden platicar lo que quieran. Tenemos que tener reverencia en la palabra. Eso debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito este año. El temor a Dios. Y al final, agárrense bien, ¿eh? ¿Por qué creen ustedes que la gente peca? Los voy a dejar con esa pregunta al aire. Hasta el final la vamos a responder. ¿Por qué creen ustedes que la gente peca? ¿Porque es mala? ¿Porque tiene el pecado dentro de ellos? ¿Por qué pecan? ¿Porque les gusta el pecado? ¿Por qué cree usted que la gente peca? ¿O pecamos? Piensen en esa pregunta. Los dejo con eso al aire. Este 2024, continuando con la enseñanza de Lucas, miren lo que dice Lucas. Vayan otra vez allá a Lucas, pero ahora vayan al capítulo 17, verso 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Y pongan mucha atención. Aquí se empieza a poner bueno, ¿eh? Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pongan atención porque les voy a preguntar en esta escritura. Se la vuelvo a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo en primer lugar que si Él no está primero en todas nuestras decisiones, pues no hay un reino de Dios en nuestra vida. Pero algo de lo que acabamos de leer, escuche bien esto, aquí viene la pregunta. Lo que acabamos de leer cuando dice como fue en los días de Lot, comían, bebían, se casaban, esto y esto, vendían, hacían negocios y todo esto. Le pregunto, y piensen bien la respuesta. ¿Le suena a pecado alguna de esas cosas que menciona? Piensen. Es enseñanza, pueden decir sí o no. ¿Le suena a pecado alguna de las cosas que Jesús menciona aquí? A ver, piensen. No, ninguna de esas que menciona es pecado. Pero entonces, ¿por qué dice que será como en los días de Lot y de Noé? Porque en esta lista que acabamos de leer, y grábensela en Lucas 17, 26 al 30, no hay pecados en esa lista. No hay pecados. Pero entonces, ¿qué? Lo que hay, escuche bien, aquí viene, solo hay personas ocupadas, afanadas, sin pensar en Cristo, sin pensar en Dios, como leíamos al principio, poniendo todo lo demás primero que al Señor, como Él lo dijo en el banquete, donde invitó a todos y todos pusieron excusa.
no hay lista de pecados. No hay ningún pecado en eso que acaba de mencionar. Solo hay personas ocupadas de ellas mismas, pero no de Dios. Afanadas. Hoy salió un recuerdo, no sé si ya lo vieron en el Face, de hace un año, de una pareja que Dios nos permitió ministrar en su boda, aquí en el rancho. Una boda muy bonita, hermosa, al igual que la de Jonathan y Lula, sí, hermosa. ¿Y dónde están? Pudiendo venir aquí del rancho para acá. ¿Dónde están? No digo nombres, cada quien saque sus conclusiones. Porque aquí en el rancho, para memoria, para que no saque conclusión, en el rancho hemos casado 12 parejas. 12 parejas en el rancho. Pero le estoy hablando de la reciente, de la de hace un año. ¿Dónde están? Cumpliéndose lo que Jesús dijo. Estamos como en los días de Lot y los días de Noé. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué intentamos ser? Sino, ¿cuál es la intención que Dios tuvo cuando nos hizo? No es lo que tú vayas a hacer, es la intención que Dios tuvo cuando te creó. Como dice el Salmo 139. Si no supiéramos de qué se trata el Evangelio, si no conociéramos el amor, la misericordia y el poder de Dios, nos preguntaríamos, ¿cómo es que un Dios de amor nos envió como ovejas en medio de lobos? Mire lo que dice. A ver, alguien lea ahora sí Mateo 10:16. El que lo encuentre, léalo, Mateo 10:16. ¿Qué dice? La oveja, antes de que lo lean, la oveja es un animal completamente indefenso, que se asusta fácilmente y frente al peligro no tiene ningún mecanismo de defensa más que correr. Y con el detalle de que sus depredadores, quienes las cazan, son más rápidos que ellas. Y pareciera ser que las palabras de Jesús era como si Jesús estuviera enviando a los discípulos a una muerte segura. ¿Qué dice Mateo 10:16? Después de decir eso, el Señor hace una promesa sublime de amor y cuidado. A ver, Carlos, Mateo 10:28 al 33. Mire lo que dice. Primero dice, miren, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, pero después les da una promesa, miren, pero no tengan temor. No temáis a los que matan el cuerpo. Escuchen. Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, un todo, y uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Parafraseando dice, no teman, no hay nada que temer, yo voy delante de ustedes. O sea, de alguna forma Cristo está diciendo, vayan entre personas malas, violentas en medio de ustedes, en medio del peligro. Y de manera que aún la gente dirá, bueno, ¿qué hacen estas personas acá? ¿Acaso no saben dónde se están metiendo? ¿No tienen conciencia de los peligros? Están locos. Estoy parafraseando lo que dice Jesús. Pero la seguridad de la que Jesús habla no está en los bienes que poseemos, ni en la salud, escuchen bien eso, ni en los títulos, sino en Él, en un Dios soberano que cuida de nosotros siempre y donde nada, ni un solo cabello, como Él dice, de nuestras cabezas se escapa de su eterna sabiduría. No se nos cae un pelo sin que Él lo sepa, para los que estamos ya pelones. Y escuche muy bien esto, nadie debe meterse en el terreno del diablo, ay, aquí agárrense, si no es Dios quien lo envía. Sin embargo, cuando Dios dice vayan, ahí es cuando comienza la locura divina, de dejarlo todo por Él. Por eso Él dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. En Marcos 10:28 al 30, miren lo que dice. Cuando Pedro le dijo a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor le responde, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Mucha gente cuando lee esta escritura, como hablábamos al principio, la saca fuera de contexto. Ya ven cómo el Señor sí nos promete casas, terreno. No, Él está hablando de la familia espiritual, de las herencias espirituales, que heredas desde que estás en la tierra, pero que se consumarán cuando estemos con Él. Pero si lo sacamos fuera de contexto, se embauca a la gente, se engaña a la gente, prometiéndole cosas que Jesús no dice. Jesús habla de persecuciones. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, hay un libro que les recomiendo de leer, y si no pueden comprarlo, pues ahora con el internet tienen la facilidad de buscarlo en el YouTube, y se llama Los Mártires de Fox. Escúchenlo, Los Mártires de Fox. Ahí ese libro habla bien y a la vez anima y fortalece nuestra fe cuando uno escucha o lee los testimonios de cuántos mártires han muerto por Cristo y forman una cadena de hermanos, hermanas que a lo largo de la historia dieron sus vidas por amor a Cristo. Y cuando lo escuchen, yo les aseguro que les va a encender la llama de ser como ellos, imitar a Jesús cada día. Jóvenes, muchos de ellos casi adolescentes, casi niños, ahorita me acordé por las jovencitas, perseguidos por causa del evangelio, glorificando incluso a Dios en el momento de perder su vida, de ser descuartizados vivos. Padres enterrados vivos junto a sus pequeños hijos, asesinados enfrente de sus esposas, mientras adoraban al Señor. No sé si ustedes sabían el canto de Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Ese canto es hindú. No fue ni en español ni en inglés. Fue un hombre de la India quien lo compuso, mejor dicho, lo cantó espontáneamente, inspirado por el Espíritu Santo, cuando estaban asesinando a su esposa y a sus hijos delante de él, en la India. Ese canto lo compuso cuando lo estaban asesinando y cuando él vio que asesinaron a su esposa, a sus hijos. Y nosotros, por cualquier problemita, nos estamos muriendo. Por eso les recomiendo que lo lean. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿quién se quiere morir? ¿Quién quiere de esa ganancia que dice Pablo? Nadie, porque más bien nosotros le cambiamos, porque para mí el vivir es ganancia. Pero Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando de una recompensa de carácter eterno, al igual que Jesús cuando él habla, cuando Pedro le pregunta en Marcos 10:28-30. Pero ¿saben dónde están todos esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que han sido martirizados a lo largo de los años? ¿Saben dónde van a estar dentro de miles y miles de millones de años? Porque fueron fieles hasta la muerte, pues van a estar disfrutando de su herencia eterna. Porque fueron fieles hasta la muerte. El Señor nos manda que seamos fieles hasta la muerte, nada más. De lo demás Él se encarga. Pero amamos tanto al mundo que nos hemos vuelto o constituido, fíjense, la palabra constituir es más fuerte que volver. Ahí se las dejo de tarea. Dice que el que ama al mundo se constituye. O sea, la palabra constituir es como si fuera un caso legal, automático, que te etiqueta legalmente como enemigo de Dios. Pero ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por seguir a la iglesia de Cristo o a seguir la iglesia del hombre? ¿Por qué hoy no se busca seguir la iglesia de Cristo?
vamos a ir a ese lugar lleno de aire y con esas lonas alrededor. Este es un tabernáculo, a mí yo lo veo hermoso, es un tabernáculo. Hasta me imagino como a Moisés cuando andaban en el desierto con estas tienditas. Y alguien me decía, es que ustedes son conformistas, por eso posteé lo que dije en palabras, lo que Dios me dije. Le dije, no somos conformistas, somos agradecidos, no confundas el conformismo con gratitud. Le damos gracias a Dios que tenemos un lugar donde congregarnos, porque la iglesia no se define por edificios. Tú puedes tener un edificio bonito, puedes tener un templo lleno de lujos, pero si no está Cristo en medio de ese lugar, es un lugar vacío. Ahora, hay 2 puntos para analizar. Número 1, ¿por qué buscamos beneficios entonces, pero no buscamos seguir a la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Muy atentos, por favor, 2 puntos. Y nadie lo tome personal ni se lo etiquete a nadie. Simplemente aplique la palabra. Número 1, ¿por qué buscamos beneficios? Bueno, también edificios, porque, no, yo no voy ahí porque me da el aire, yo voy a ir a un lugar que esté encerrado, que, por ejemplo, en Estados Unidos, les da frío y ponen la calefacción, les da calor y ponen el aire acondicionado. Ay, pastor, estas sillas ya me calan, ¿sí? Y las cambian. Un pastor conocido mío que se graduó junto conmigo en el Instituto Bíblico Berea, anunció ahí que está vendiendo 100 sillas y baratas, bien baratas, 100 sillas. ¿En cuánto cree que las está dando? 100 sillas acolchonadas, porque va a hacer remodelación en su iglesia, allá en California. 100 sillas, de esas de las que te sientas y, te quedas hasta dormido ahí. ¿Cuánto cree que las está dando las 100 sillas? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo? $500. $500. Para mí están regaladas, ¿sí? Por lo que son las sillas. Y le puse ahí, le comenté, oiga, pastor, ¿no habrá manera de que las pudiera enviar a México? Y le pagamos lo del envío. Estoy esperando todavía su respuesta desde el martes que lo publicó. Y es mi amigo, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque nos hemos equivocado en la iglesia. Estamos buscando líderes equivocados. El punto número 1 es en busca de la iglesia y el líder equivocado. ¿Por qué? Judas, agárrense bien, ¿eh? Judas es un ejemplo. Él buscaba a alguien para sus propósitos, no a alguien a quien seguir y servir. Tristemente, hay y seguirá habiendo en la iglesia Judas, mientras la iglesia de Cristo está en la tierra, hasta que Cristo regrese y mande a sus ángeles a separar el trigo y la cizaña. Ahora, escuchen esto, hoy van a aprender mucho de Judas. ¿Sabían ustedes que la única persona a la cual Jesús le dijo personalmente amigo fue a Judas? A nadie llamó amigo, en persona particularmente. Él sí les llamó amigos en general, pero personalmente, particularmente, llamarle amigo fue a Judas nada más. Le llamó amigo personalmente. Es así como Jesús lo llamó. Y a pesar de la historia triste, la realidad es que estaba en el eterno plan de Dios. Y es indudable que la imagen de Judas quedó ligada a la traición y la deslealtad, la deshonestidad. O sea, cuando oímos el nombre de Judas, ¿qué te viene a la mente? Para que me entiendan, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas Judas? Traición, ¿qué más? ¿Qué te viene a la mente? Judas. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, ¿qué padre o madre, cuando tiene un hijo, quisiera ponerle el nombre de Judas a su hijo? ¿O a quién han conocido? ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Judas. Juditas, ven, Judas. ¿Han escuchado alguna vez? Jamás.
porque ese nombre lo asociamos con alguien desleal, traicionero, ambicioso, ¿sí? Pero sí podemos aprender también aún de la vida de Judas, ¿sí? Cuando analizamos algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, en Mateo 10, del 1 al 4, Mateo 10, del 1 al 4, se la parafraseo, cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, les doy poder, les doy autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar muertos, para sanar paralíticos, les dio una lista de poder y autoridad que les dio. Y Judas iba entre ellos. Judas hizo lo mismo, Judas predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios. Cuando Jesús eligió a los 12 y los llamó y les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Entre ellos estaba incluido el nombre de Judas. Jesús les dio instrucciones muy específicas. Ahora alguien lea solamente Mateo 10:8. Se los dijo muy claro, entre ellos iba Judas. Y pongan atención, ¿qué dice Mateo 10:8? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si pusieron atención en lo que acaba de leer Carlos, Jesús no dice oren, pidan, clamen para que sean sanados los enfermos, oren para que sean liberados los endemoniados. No, Él les está diciendo categóricamente, hazlo, ya tienes el poder, la autoridad. Salen enfermos. Ah, caray, así, con la garantía de que iba a suceder. No sé si me están captando lo que estoy diciendo, ¿sí? Por lo que leemos, Judas no solamente fue amigo de Jesús, sino que él probó, gustó los dones espirituales del poder de Jesús que le delegó a cada uno. Él también hizo esas cosas. No solo fue un espectador, alguien que seguía a Jesús, que lo seguía, que se congregaba con él, que él veía el amor y la misericordia de Dios manifestado a través de Jesús, sino que él fue un protagonista directo que estuvo con Jesús. En las iglesias hemos tenido de esos, gente que predica, pero después, al igual que Judas, se van. Y no se lo estoy etiquetando a nadie porque luego hay algunos ofendidos. Ay, lo está diciendo por mí. Si te quedó el saco, póntelo. Pero las iglesias tienen esos Judas, no solamente nombres, mujeres. Aquí yo recuerdo, sin dar nombres, que cuando estábamos, bueno, Carlos, Jonathan, los que tienen más tiempo aquí, tal vez Pati, Anaí, que ya estaban, muchos de ustedes, cuando estábamos ahí, allá, sin mencionar nombres, yo por emoción vi 4 mujeres que estaban con nosotros, mujeres ya según conocedoras del evangelio, en años en el evangelio, no digo nombres, saquen sus conclusiones, solamente es como ejemplo. Y de repente yo en la emoción dije, hermana, usted, y mencioné 4, ustedes van a levantar un ministerio de oración de intercesión para orar. Y sí, ninguna de las 4 está. Antes se fueron hablando de todo y siguen hablando, lo triste. O sea, ¿qué aprendemos de Judas? Que Judas, él experimentó el poder, el amor, fue un protagonista directo. Y Pedro, volviendo con Pedro, cuando Jesús le dice, mira Pedro, van a tener ustedes la vida eterna, no te preocupes por lo que has perdido. Jesús le dice, o si quieren ir ustedes también. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, la respuesta de Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús le dice, Pedro, se te olvida que yo los escogí a ustedes. Y uno de ustedes es diablo. No dices el diablo. Uno de ustedes es diablo. O sea, es malo. Pero yo los escogí. O sea, Jesús siempre supo
que Judas lo iba a traicionar. Siempre supo, pero aún así lo llamó amigo. Si no, sería incongruente con lo que él nos enseñó. Él dice que amemos aún a quienes, y que los bendigamos, aún a nuestros enemigos. Imagínense, cuando pasa por aquí alguien, bendícelo, Señor. Y yo lo veo que pasa todos los días por la casa. Señor, bendícelo, Padre, mañana, tarde y noche. Y sí, a veces me duele el hígado, pero la lengua tiene que confesar, bendícelo, Señor. Tú sabes que me duele hasta el páncreas, Padre, pero bendícelo. Parafraseando la historia de la última cena, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 y dice la Biblia que mientras comían les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Y escuchen esto es también otro punto importante. Estaban sentados los 12 alrededor de Jesús. La Biblia dice que entonces cuando Jesús dijo, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a traicionar. Y todos voltearon a mirarse unos a otros dudando, ¿de quién hablará? ¿Sí? Se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarse, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Pero por qué cree que comenzaron a preguntarse, ¿acaso seré yo, Señor? Cuando él dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, ¿por qué cree que se empezaron a preguntar aún ellos mismos, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Por qué creen ustedes? Porque nadie sospechaba de Judas. Nadie sospechaba de Judas, porque lo habían visto predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos, servir con Jesús durante 3 años y medio. Y hoy sucede lo mismo. De repente o de pronto tú puedes ver gente que predica, que se le delega a una congregación y después se queda con la congregación. Y eso ya fue más directa la flecha. Porque no hemos entendido en realidad el llamado de Cristo. Judas estuvo 3 años y medio con Jesús. Ahora, el que tenga oídos para oír, oiga, escuchen esto. Judas era como el hermano o la hermana que puede estar en la iglesia sirviendo durante años en el ministerio que se le confía, se le da autoridad, se le delega la autoridad en el ministerio que se le confía. ¿Cómo vas a sospechar de él? Si hasta con sus palabras te dice, no, yo doy la vida por usted, yo lo amo, yo lo quiero. Uy, yo no, como decía hace rato un hermano de alguien que decía, no, yo no como si no vengo a la iglesia. Así, con esas palabras. ¿Cómo sospechar de ellos? ¿Cómo pudo haber estado por años con el Señor, de haber escuchado sus enseñanzas, haberlo visto hacer milagros, echar fuera demonios, multiplicar los panes, convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro y miles de cosas más? Porque dice el Evangelio de San Juan que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Todo lo que vio Judas que hizo Jesús y lo que él mismo hizo. Pero aún así, lo traicionó. ¿Qué fue lo que falló en Judas? ¿Qué creen ustedes que falló en Judas? ¿Sí me estoy explicando o no? Díganme, porque los veo así como no sé, impactados, que como si les estuviera hablando de alguien que no es conocido. ¿Qué fue lo que falló en Judas? ¿Acaso no comprendió el costo de seguir a Jesús? Jesús lo habló claramente. Él escuchó cuando Jesús les dijo, el que no toma su cruz y me sigue, el que no muere a sí mismo, el que no aborrece a padre, el que no aborrece a madre, el que no abandona todo por seguirme a mí. Él escuchó todo eso. Pero ¿qué fue lo que falló en Judas? ¿Que no vio suficiente para creer? ¿Cuál era o fue el problema de Judas? El mismo de hoy. Escuchen bien. El problema de Judas estaba en su corazón. ¿Dónde? ¿En dónde? No, dígalo fuerte. ¿En dónde? Miren, hagan algo, a ver si no se sienten incómodos. Ponga su manita en su corazón y diga,
en su corazón. En su corazón. A ver si no sienten una punzadita ahí media. Él esperaba, Judas esperaba otro tipo de líder. Un líder que sacara al pueblo de la esclavitud, que expulsara a quienes no le caían bien. Uy, si escucharan gente que ya no está, cuando decía, es que los de a tal lugar, ¿para qué los quiere ahí? Son bien presumidos, bien alzados, bien orgullosos. Le digo, ¿y usted cómo es? Con ese espíritu de Judas, buscando que expulsaran a quien no les caía bien. Judas buscaba el protagonismo, él esperaba que Jesús acabara con todo lo que él quería. Pero ¿cuál es lo más sorprendente de la vida de Judas? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es lo que más les sorprende de la vida de Judas? Lo que más les sorprende de lo que hemos mencionado hasta ahorita. Lo que más sorprende es que habiendo estado tan cerca de Jesús, nunca haya comprendido que Jesús no venía a eso, sino venía a redimir a toda la humanidad de la muerte y de la condenación eterna para llevarnos a un reino inconmovible. La misma noche de la traición, Jesús se dirigió a él diciéndole todavía la noche cuando lo apresaron, amigo, ¿a qué vienes? Imagínense, amigo, ¿a qué vienes? Y esa es una pregunta para hacernos cada vez que vamos a Él. ¿A qué vamos? A Jesús. A pedirle que nos prospere, que nos sane, que nos dé un trabajo nuevo. Si hiciéramos esto, pues nos estamos equivocando de líder. Porque tú crees que Él no sabe las necesidades que tienes. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Pero ¿qué te dice la palabra en el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor primero y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Pero no vienes. No viene. Oren por mí, pidan por mí. Estamos como aquel hombre en Hechos 8 cuando le dijo a Pedro y a Juan, oren por mí, en lugar de arrepentirse. Judas se equivocó de líder. Jesús no vino, escuchen bien esto, grábenselo, anótenlo cuando lo escuchen de nuevo. Jesús no vino a librarnos de lo que a nosotros no nos gusta. Escúchenlo, sino a librarnos de lo que a Él no le gusta. Muy diferente. Otra vez, Jesús no vino a librarnos de lo que a nosotros no nos gusta, sino vino a librarnos de lo que a Él no le gusta. Otra vez, ¿por qué motivo Judas, a pesar de haber estado tan cerca de Jesús, se perdió? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que podemos servir a Dios toda una vida sin amarlo y sin temerlo. Escuchen esto. No se puede amar a Dios sin servirlo. No se puede amar a Dios sin servirlo, pero sí podemos servir a Dios toda una vida sin amarlo. ¿Sí entienden el juego de palabras? Cualquiera puede decir que sirve a Dios sin amarlo a Él. Solamente hacer las cosas por quedar bien, por protagonismo, para que, ay, mira qué bueno, ay, ese hermano. Pero en realidad tu corazón está lejos de Él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él mismo lo dijo. Y a ese tipo de personas, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. O sea, a ese tipo de personas de las que Dios se refiere y dice en el libro de Isaías, lo que acabo de decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si Dios no logra tener nuestro corazón, no tiene nada. Puedes hacer miles de cosas,
Pablo dice en 1 Corintios 13, te puedes dar incluso en sacrificio por otros, dar todo lo que tienes, pero si no tienes amor, no tienes nada. Así de simple. Ahora, tenemos la oportunidad, aquí viene la parte interesante, no se pierdan. Tenemos la oportunidad de este año 2024 que está comenzando, que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas? Muy simple, Jesús lo resumió en esto. Alguien lea Mateo 6, 31 al 33. Lo resumió en eso. Si tú te enfocas en esto, ese es el propósito para nuestra vida este 2024. Mateo 6, 31 al 33, ¿qué dice? Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? A ver otra vez, Jonathan, pero así despacito. Escuchen bien, para aquellos que están preocupados, ¿qué van a hacer mañana? Es que no tengo para las tortillas, ya va a llegar el recibo de la luz, y como puse muchas lucecitas, me va a llegar bien caro, y esto, y están... Miren lo que dice. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Hasta 34. 33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? O sea, nos está diciendo, ocúpense de mí, y yo me voy a ocupar de ustedes en todo, en cualquier necesidad, porque yo soy su Dios, yo conozco todo lo que les hace falta, y como Padre amoroso, decidí todas las cosas para que les ayuden a bien, pero solamente a los que me aman, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien, para los que le aman, no es para todos. Ahora, necesitamos comenzar bien entonces este 2024. ¿Y cómo es? Punto número 2 y último. Sin arrepentimiento no hay salvación. A ver, díganlo. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Cuál es la gran diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia del hombre? ¿Cuál es la gran diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia del hombre? Precisamente eso, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hoy en día, los entendidos en psicología dicen que la conciencia es producto o resultado de la cultura, de lo que estamos viviendo, de los tiempos que estamos viviendo, que en realidad, dicen, no existe la conciencia en los seres humanos. Por eso, me atrevo a decir, en la gran mayoría de las iglesias ya no se predica del pecado ni del arrepentimiento. Se te enseña que vayas y le lleves ofrenda a los ídolos que ellos hacen para que según intercedan por ti, cuando es una mentira, son tradiciones hechas por el hombre. Y la palabra dice que las tradiciones anulan la palabra de Dios. Te enseñan a seguir al hombre, pero no a seguir a Cristo, porque Cristo demanda arrepentimiento. La iglesia de Cristo demanda arrepentimiento. Pero hoy la psicología, como se ha metido tanto en la iglesia, le enseña a la gente de que no hay conciencia, que no hay conciencia en los seres humanos, que todo es resultado por los tiempos, la cultura que estamos viviendo. Pero entonces, si no hay conciencia de pecado, pues no hay culpa. Y si no hay culpa, pues no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, pues no hay salvación. ¿Se dan cuenta dónde comienza todo? Y esto ocurre hoy en día en la iglesia, sobre todo cuando se predica un evangelio del hombre para el hombre. En este mes pueden verlo en las redes sociales, todos los predicadores hablan de finanzas, de darle las primicias a Dios en dinero, pero no hablan del tiempo del arrepentimiento. Claro que le debemos de darle al Señor lo primero, como dice su palabra,
pero no sacándolo fuera de contexto. Que si tú das lo más que puedas, Dios te va a bendecir más. No, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Así de simple. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero hoy en día, la mayor parte de la iglesia vive con una conciencia de pecado velada, adormecida, buscando solo lo que les da satisfacción de acuerdo a sus gustos. O sea, quieren una iglesia que se identifique con la cultura. El Señor dijo en Mateo 5:13, dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino para ser desechada y avergonzada por los hombres. Y que si sucede, cuánto vituperio viene al nombre de Cristo por causa de los falsos hermanos que damos un mal testimonio de Cristo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Escuchen esto, lo voy a decir lento. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una fuerza de choque para transformar la vida de todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. ¿De quién va a transformar la vida? ¿De todos? No. ¿Solo de quién? ¿Solo de quién? Nada más. Y que cree en Jesús. Claro que debemos amar a todos, pero también dice que no te unas en yugo desigual. Nos dice, porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Nos dice, sí, amen a todos, amen a todo el mundo, pero confíen solo en mí. No aren con buey o con asno juntamente. Nos dice que amemos al mundo, pero que no nos adaptemos a este mundo, sino más bien que renovemos nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en Romanos 12:2. Y nunca olviden esto, miren, aquí viene la parte final del mensaje. Nunca olviden esto. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos seres tripartitos, o sea, de tres partes, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestro cuerpo, el cuerpo físico, el de afuera, se comunica con el mundo físico a través de los sentidos, con lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que gustas, lo que tocas, a través de los sentidos. Nuestra alma, lo interno, se comunica con nosotros mismos a través de los pensamientos, lo que piensas, los sentimientos y de la voluntad. Pero aquí está la parte que pocos entendemos. El espíritu, ¿cómo se comunica? ¿Cómo se comunica el espíritu? A través de la conciencia, de la intuición. La intuición es cuando entras a algún lugar y que dices, ¡ay! Sentí escalofríos aquí. ¡Ay! Para que me entiendan, ¿sí? Y la comunión, ¿qué es la adoración? Pero si en el mundo se le está enseñando a la gente que la conciencia no existe, que es la primera puerta para comunicarte con Dios, ¿cómo te vas a comunicar con Dios? ¿Me expliqué o no? ¿Sí? La conciencia tiene, el espíritu, perdón, tiene conciencia, intuición y comunión. Y la primera voz de Dios en el ser humano viene a través de la conciencia. Si la conciencia se apaga, se adormece, se cauteriza, como dice Pablo, ustedes tienen la conciencia cauterizada, en la persona ocurre algo parecido a lo que sucede con el SIDA o con la lepra. Ustedes sabían que la persona que está enferma de lepra se vuelve tan insensible que puede estar dormida y las ratas le pueden estar comiendo los dedos y no siente. Así sucede con la gente que tiene cauterizada la conciencia en el espíritu. Hablas de Dios, predicas de Dios, compartes de Dios, pero tu conciencia está cauterizada. Ocurre algo parecido con eso, y también con el SIDA. Sucede lo mismo. La conciencia, ¿por qué con el SIDA? Porque la conciencia es como el sistema inmunológico del espíritu. Una persona que está enferma de SIDA, lo que
se le debilita el sistema inmunológico y se muere. Pues igual sucede con nosotros. Cuando la conciencia, que es el sistema inmunológico del espíritu, no está sano y fuerte, nuestro espíritu está condenado a muerte. Así de simple. Porque es la forma cotidiana en la que Dios habla a cada uno de nosotros y nos muestra lo bueno y lo malo, de acuerdo a su palabra. Si la conciencia se cauteriza o se oscurece, no podemos distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y por eso llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, refiriéndose al corazón del hombre. ¿Qué dijo Jesús? A ver, alguien lea Mateo 7:20 al 23. Jonathan, lee Mateo 7:20 al 23. Lula, lee Juan 3:19. Hermana Patti, Juan 12:36. Anaí, Efesios 5:8. Carito, Primera de Tesalonicenses 5:5. ¿Y quién más me ayuda? Lula, ya llegaste. Mateo 5:14 al 15. Esas escrituras. ¿Qué dice Mateo 7:20 al 23? Escuchen. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. ¿Por qué los vas a reconocer? Por sus frutos. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les voy a hacer una pregunta y piensen bien la pregunta, ¿eh? ¿Por qué Dios condena a la gente? Piensen bien en su respuesta. ¿Sí? Hasta ahí, Jonathan, hasta el 23. ¿Por qué Dios condena? Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Fíjense la respuesta, ahí nos da la respuesta. ¿Por qué Dios condena a la gente? ¿Por el pecado? ¿Creen ustedes que nos condena por el pecado? Si todos pecamos todos los días. No es por el pecado. Ahora, no estoy diciendo con esto que tienen licencia para pecar. No. Entendamos bien la pregunta. ¿Por qué Dios condena a la gente? ¿Por qué creen ustedes? Miren, aquí está la respuesta. ¿A quién le tocó Juan 3:19? ¿A quién le tocó Juan 3:19? Yo se la di a alguien. Juan 3:19, ¿a quién? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios condena a la gente? Porque la luz, que es Cristo, vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, que es Cristo. Si tú amas a Cristo, te vas a abstener de hacer lo malo. La condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, hay que tener cuidado con lo que se ama, porque lo que amas es lo que te puede salvar o lo que te puede matar. Por eso leímos la escritura al principio. Nadie puede amar más que a Dios, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a nadie. Ni poner otras cosas antes que Él. Porque lo que amas te puede salvar o te puede matar. Ahora, ¿cuál es una de las características de las tinieblas? Que mientras estamos en tinieblas, en oscuridad, no podemos ver. Y por lo tanto, chocas con todo cuando no ves. Han caminado así en la oscuridad que no se ve ni papa, que no ves nada y caminando así. ¿Qué es lo que sucede? Que chocas con todo. Chocas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu vida y sobre todo chocas con la verdad. El Evangelio vino para ponernos luz donde hay tinieblas y precisamente para que no choquemos con la verdad y que podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de luz. Ahora, ustedes sabían que la palabra lo que más menciona es que somos hijos de luz, más que hijos de Dios. ¿Sí sabían eso? Miren estas escrituras. Juan 12:36, ¿a quién le tocó? ¿Qué dice? Entre tanto, tenéis la luz
hijos de luz. Efesios 5:8, ¿a quién le tocó? Efesios 5:8, ¿a quién le tocó? Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Somos qué? Luz en el Señor. Ah, caray. Primera de Tesalonicenses 5:5, ¿a quién le tocó? Carito. Porque nosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Somos hijos de qué? A ver, díganlo, ¿somos hijos de qué? De la luz. Entonces, ¿por qué andamos en tinieblas? ¿Sí? Jesús dijo que somos luz y la luz no se puede esconder. Miren lo que dice Lula, Mateo 5:14-15. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Sí, está bien esa, está bien, es el 16. Vuestro Padre para que está en los cielos. O sea que cuando la gente vea la luz que hay en ti, van a ver que haces buenas obras y van a glorificar a Dios. Pero hoy en día, cuando la psicología te dice, no, es que no estás viviendo feliz, salta ese muro, salta ese obstáculo que te impide ser feliz. Primero ámate tú y luego ama a los demás. Y te invierte en lo que Jesús dice. Jesús dice primero amar a Dios, al prójimo y después tú al final. Pero en la psicología te lo invierten, primero tú y luego lo demás, ¿sí? O sea, lo que está diciendo la psicología es que nada es malo en sí mismo, todo depende de ti. Si resuelves eso que crees que es malo, en realidad no es malo. Y si es así, pues entonces no hay culpa. Es decir, lo que te dicen, si tu esposo o tu esposa es un obstáculo, sáltalo, líbrate de él, busca a otra persona y sé feliz. ¿No es cierto lo que dicen? Eso es lo que dicen. Olvídate de tu pacto con Dios. Si tus hijos son un problema, déjalos y búscate una nueva vida sin ellos y sé feliz. O sea, todo es relativo. No hay pecado. Y si el pecado no es pecado, pues entonces se puede lograr sacar a Dios de la conciencia de las personas. Y así es como se cauteriza la conciencia. No hay temor de Dios. Ahora, aquí viene la parte importante. 2 minutos. Quédense con esto. Si no me entendieron nada de lo que hablamos, bueno, van a tener oportunidad de volverlo a escuchar. Pongan atención aquí. Esta es la parte final. Si se apaga esa voz puesta por Dios en el ser humano, que es la conciencia, para poder distinguir el bien y el mal, nuestra conciencia va a estar en tinieblas. Y por más que le digan o le hablen de la verdad, no va a poder ver mientras no se arrepienta. El arrepentimiento es el apagador y el encendedor de esa conciencia. ¿Sí me explico con ese ejemplo? Ahora, tal como sucedió con Judas, así sucede hoy en día con la gente. La gente sigue la iglesia del hombre, donde se le hacen fiesta a los ídolos y hay que nuestra intercesora, nuestro intercesor, porque así te enseñaron, pero no leen la Biblia. Su Biblia dice hasta más claro. A quien tenga una Biblia católica, yo los invito a que lean el libro de Baruch, capítulo 6, nada más. Baruch, capítulo 6. El que tenga una Biblia católica, si no se abren los ojos con ese capítulo 6, yo no sé qué pasa. Es el libro y el capítulo que más claro habla acerca de la idolatría. Te lo explica con palitos y manzanas. Baruch, capítulo 6. Pero si no sucede de que nuestra conciencia se alumbre, la gente va a seguir siguiendo la iglesia del hombre, pero no la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo te enseña a morir a ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo.
Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron, se perdieron. Ahora te pregunto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de negar la voz de la conciencia? ¿Cómo puede ser esclavizado el cuerpo y la mente? ¿Cómo se puede vivir dañando, lastimando, hiriendo, considerando siempre la búsqueda de tu propia felicidad que el dolor de la gente que te ama y sobre todo de aquel que te ama como nadie jamás podrá amarte? Cuando tú permites y te arrepientes y dejas que Dios te alumbre la conciencia, te das cuenta de que tienes que luchar por aquellos que te aman también, especialmente por Dios. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué fue lo que te decidió, lo que te llevó para que tomaras la decisión de atenderte? ¿Y saben qué me dijo? Porque dice que un día uno de mis hermanos le preguntó, el hermano soltero que tengo, bueno, soltero, 10 años menor que yo, está soltero, y vive ahí con ella, y que le dijo, él le dice, Chuy, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de venir a atenderte? Y dice mi mamá que cuando él le preguntó, como que se le encendió una luz, que le dijo, el amor por mis hijos, de que yo no podía descuidarme por el amor a mis hijos. ¿Se dan cuenta? Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. El jueves estaba muriendo, ya hoy o mañana la dan de alta, imagínense. Pero la fe obra por, a ver, dígalo, la fe obra por el amor. Pero si tienes apagada la conciencia, ¿cómo va a obrar la fe? Si odias a todo el mundo, estás amargado, enojado con todos, ¿cómo va a obrar la fe? ¿Cómo va a obrar? No hay manera. Puedes ayunar, ponerte en ayuno, en oración, irte de rodillas a donde quieras, no va a obrar nada. Colgarte una penca de nopal, irte a pie a San Juan, ahora que vienen las idas a San Juan, no va a suceder nada. Ahora, ¿cómo puede ser esclavizado el cuerpo y la mente? Apagando la conciencia. ¿Cómo se puede vivir dañando, lastimando, hiriendo, considerando siempre la búsqueda de tu propia felicidad que el dolor de la gente que te ama y sobre todo aquel que te ama como jamás nadie podrá amarte? Y no darte cuenta que vamos a pagar las consecuencias teniendo la conciencia adormecida. Ahora escuchen esto. Necesitamos despertar la conciencia. Pongan mucha atención en los devocionales de esta semana para que puedan entender lo del domingo que viene. Les pregunto esto, lo que les dije al principio. ¿Por qué creen ustedes que la gente peca? ¿Sí recuerdan la pregunta que se quedó al aire? ¿Por qué creen ustedes que la gente peca? A ver, una respuesta, una opinión. ¿Por qué creen ustedes que la gente peca? ¿Por qué creen ustedes? Jonathan, ve buscando Eclesiastés 12, 13 al 14, porque creo que esa Biblia va a estar mejor. Anaí, busca Lucas 1:50. Lucas 1:50. Y yo les leo una escritura, las 3 últimas. ¿Por qué peca la gente, Carlos? Miren, si entendió el mensaje. Miren lo que dice estas 3 últimas escrituras. Eclesiastés 12, 13 al 14. ¿Por qué peca la gente, Carlos? Dice los fuertes. ¿Por qué? Así de simple. Mire lo que dice. Pongan atención en esta escritura. Yo les leo primero, luego Jonathan, una escritura del Antiguo Testamento, y luego Anaí, la última escritura. Y pongan mucha atención en lo que estaremos viendo en la semana. Si Dios hace a través de nuestra conciencia, a través del arrepentimiento, para que se alumbre nuestra conciencia, el temor de Dios,
va a venir a nuestra vida. No el temor a Dios, son cosas diferentes. La mayoría de la gente tiene temor a Dios. Por eso le dan mandas, le llevan veladoras, caminan de rodillas y hacen cualquier cosa porque tienen temor a Dios, al castigo. Pero no tienen temor de Dios, que es diferente. Lo entenderemos, mire. Miren lo que dice Romanos 3, del 10 al 18. Ponga atención aquí lo que dice. Yo se lo leo. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y aquí viene la clave. ¿Por qué hacen todo esto? Lo resume en el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No hay qué? Dice temor de Dios, no temor a Dios. Son cosas diferentes. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés, Jonathan 12, 13 al 14? ¿Qué dice? Lo que uno saca de ellos son grandes advertencias. El hacer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio cansa. El discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Esa versión dice honra a Dios, en la Reina Valera dice teme a Dios, porque ese es el todo del hombre. La honra de Dios es lo mismo que el temor de Dios. Y miren lo que dice Lucas 1:50. ¿Qué dice, Anaí? Y su misericordia es de generación en generación los que le temen. A ver, lee otra vez despacito. Les voy a preguntar en esa escritura, ¿eh? Con esa terminamos. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Le pregunto, ¿su misericordia, como acaba de leer, es para todos? ¿O no entendieron lo que leyó? A ver, otra vez, última vez, pónganse de pie. Les vuelvo a preguntar y escuchen bien lo que está leyendo. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Para quién es su misericordia? ¿Para todos? ¿Para todos? Su misericordia es nueva cada mañana, pero no es para todos. ¿Es para quiénes? Seguir la iglesia de Cristo es entender lo que significa el costo que tenemos que pagar. Hoy, que es el primer servicio del año, no pierdan la oportunidad. Sí, denle las primicias al Señor, pero en todo, no compremos sus favores, sino rindamos nuestra vida a Él en todo. Dios tiene misericordia todos los días, pero su palabra es clara. Si no hay temor de Dios, vamos a seguir haciendo lo malo. Y por más que clamemos y clamemos, si no hay temor de Dios, no hay misericordia. Dios te ama, claro que sí. Pero tenemos que entender eso. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder
Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual en este 2024. Mi vida nunca más será igual. Que ese sea nuestro propósito. Dígale: mi vida nunca más será igual. Derribe todos los ídolos de su corazón y dígale al Señor hoy: ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono en mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono en mi corazón. Dígale una vez más: ven y toma el trono. Ven y toma. Ven y toma el trono en mi corazón. Te exalto. Te exalto. Te exalto. Oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor.
los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor, por lo que tú harás este 2024, Señor. Que el temor tuyo esté en cada uno de nosotros, el temor de Dios, no el temor a Dios, porque el hombre enseña el temor a Dios para inculcarles el temor a ellos mismos, porque hoy en día la gente teme más al hombre, a lo que dice un pastor, un sacerdote, un ministro, un evangelista, que a lo que dices tú en tu palabra, Señor. Que el temor tuyo, Señor, esté en cada uno de nosotros durante este 2024, Señor, porque es lo único que nos llevará, Señor, a caminar en seguridad, porque no es lo mismo el temor del hombre, porque podemos tener miedo, tener temor de que alguien nos haga daño, y ese es un temor infundado muchas veces, Señor, pero el temor tuyo es reverencia, es honrarte, es glorificarte, tener cuidado de no ofender tu corazón, Señor. Y esa es la mejor barrera para no pecar, Señor, como lo aprendimos hoy. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y bendice, Señor, este tiempo de compañerismo, de unidad que vamos a pasar en tu presencia. Te damos la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle palmas fuerte al Señor.